Existe la creencia de que un protagonista es el más importante de una obra. Eso es correcto, por algo recibe el nombre de protagonista, pero a menudo ese concepto se confunde. Hay quienes creen que el protagonista, por ser el principal, debe ser el más fuerte, recibir las habilidades más llamativas, tener siempre el power-up esperanzador y ser algo así como el iluminado de su mundo. También se dice que debería tener el mejor desarrollo, el más complejo y con más cambios. Aunque eso no está mal, desvían el camino de lo verdaderamente fundamental de un protagonista. Así que hoy se considerarán dos cosas. Primero, ¿cuál es la verdadera importancia del protagonista? Y segundo, ¿un protagonista simple es malo para la historia? A raíz de eso, diré qué creo yo que es lo que realmente debe tener un buen protagonista. Empezando por la verdadera importancia de estos. Si en una historia ponen al protagonista como el más fuerte y bendecido, está bien. No hay problema si se maneja adecuadamente, pero lo que en realidad debe hacer el protagonista es ser el principal aporte narrativo de la obra, aquel que permite que la historia avance y mueva los eventos mediante los cuales ocurre la trama. No necesita ser alguien extraordinario, solo tener ese aporte que enriquezca y vuelva interesante la historia, ya que es al protagonista a quien idealmente queremos seguir en su travesía. Por ejemplo, el Goblin Slayer de la serie Goblin Slayer. En su mundo, él no es el héroe, en realidad, la heroína que derrota al típico rey demonio, la salvadora, y a quien todos celebran, es una niña que apenas sí aparece. El sueño de ser un héroe de Goblin Slayer perteneció a esa muchacha. Sin embargo, la historia se llama Goblin Slayer, asesino de duendes, y todos los episodios se construyen en base a las aventuras de este individuo y cómo es que termina acabando con diferentes duendes. Los aliados que conoce, los viajes que realiza, giran en torno a su deseo de exterminarlos a todos. No es el más poderoso de su serie, no es el más llamativo, e incluso dentro del pueblo en el que vive no es el de mayor rango. No es más que un hombre dando un pequeño aporte al mundo, pero ese pequeño aporte es lo que enfoca la serie. Y tal vez alguien piense que al menos esta serie tenía el nombre del protagonista en el título. Así que, ¿qué pasa cuando no es así? Pues sigue siendo lo mismo. En Dragon Ball, aunque para muchos Goku no ha tenido el mejor de los desarrollos, su motivación de hacerse más fuerte es lo que ha provocado los eventos más importantes de la obra. Y tampoco es el más fuerte, ni siquiera es el mejor desarrollado de la obra, pero él influenció en personajes como Vegeta, Piccolo, Hit, Jiren y Sensama, con este último esperando que la presencia de Goku cambie algo en todos los universos en el arco del torneo multiversal, cosa que así fue. Ahora, no voy a ponerme a resumir todo Dragon Ball para justificarlo, pero quiero que quede clara la idea. Abandonen el concepto de que el protagonista debe ser el mejor en todos los casos. El protagonista, para ser uno bueno, necesita ser el aporte fundamental de la historia que se está contando, conocer a través de sus experiencias el mundo en el que nos adentraremos y a los personajes de los cuales nos vamos a enamorar. Para mí, alguien que desea publicar sus propias historias eventualmente, mi protagonista es la pieza que me permitirá construir y dar a conocer ese mundo, que sus acciones y decisiones sean lo que desencadenen los eventos a los que todos querrán poner atención. Y mientras eso se cumpla, no importa que un protagonista sea simple. Si hablamos de protagonistas simples, pienso en Goku, Luffy, Tanjiro, Edward, entre otros. No tienen los cambios más complejos, pero tienen motivaciones sólidas que van acorde a su mundo. Ojo con eso, motivación y objetivos que encajen bien en el tipo de historia que estamos contando. En el caso de Dragon Ball es una fantasía basada en artes marciales, por eso está bien que la motivación de su protagonista sea hacerse más fuerte. Es un peleador que desea superarse, es perfecto para su mundo. Aunque Goku no cambie mucho, ya dijimos antes que esa motivación nos da la trama que conocemos. Y mi punto con esta parte del video es que hay quienes creen que un protagonista es mejor que otro por ser más complejo. Y con complejidad se refieren a que tengan muchos cambios notorios, y en otros casos más peculiares, algunos creen que el sufrimiento es sinónimo de buen desarrollo. Esa idea está muy equivocada y hablaremos de eso en otro video. Pero por ahora, aquí quedémonos en que un protagonista simple no es malo, tan solo debe tener un buen objetivo que dé sentido a lo que veremos en la obra. Cuando se trata de esto, pienso que todo personaje fundamental para la historia debe tener un buen objetivo y una buena motivación. Pero en el caso del protagonista es más importante todavía, porque es el punto de partida de toda la historia, y ni siquiera es necesario que sea un objetivo lleno de grandeza y poder. Puede ser absurdo, pero mientras funcione, sobre todo, que se adapte al contexto de la historia, está bien.
Claro que al explicarme de esta manera es probable que la mayoría visualice una serie típica de peleas, principalmente por los clips que uso y lo que pongo en la miniatura, pero esto se aplica a todo. Si vemos la comedia romántica Love is War, el objetivo de la protagonista es conseguir que el presidente confiese su amor, un argumento que se sostiene durante casi todo el manga, dándole también sentido al título, porque el presidente hará lo mismo. Entonces, ese objetivo de la protagonista permitió que existiera uno de los romcom más populares de los últimos años, así que como verán, este principio que estoy explicando realmente se aplica a todo tipo de historia. Y hablando de eso, siempre tengan presente el tipo de historia que estamos viendo, porque todas son muy diferentes aunque tengan detalles en común, porque la mente que las creó piensa de una forma distinta y busca expresar algo diferente a lo que otro autor. He encontrado casos en donde la comunidad de Naruto desestimaba a Goku porque su motivación era ser más fuerte, pero sin embargo, esa motivación cae como anillo al dedo a Dragon Ball. Por otro lado, he encontrado a personas criticando a Luffy porque a lo largo de los años su objetivo de ser rey de los piratas no cambió para nada. Pero si vemos a profundidad, ese simple objetivo desenmascaró uno de los mundos más fantásticos, completos e interesantes que haya podido tener un manga, y sin la necesidad de que el personaje de Luffy sufra 1001 cambios, aunque claro, si a ti te gusta que los protagonistas tengan desarrollos complejos, está bien, pero no está bien si aseguras que eso los hace mejores. Un personaje simple sí que puede ser mejor que uno complejo, dependiendo del rol que el personaje cumpla en la obra, porque cada personaje tiene un propósito, uno que es diferente al de otro, y eso es algo que hay que tener muy en cuenta también antes de comparar. En conclusión, un buen protagonista es aquel que permite que la historia avance y que ésta se desarrolle debidamente gracias a las decisiones que tomará y la influencia que tendrá en su alrededor, tanto en los personajes como en los eventos, pero también debe contar con un objetivo y motivación que sustenten sus acciones, sea cual sea este. Debe ser un ideal para el tipo de historia que veremos. Más importante aún, que sea creíble, que nosotros como lectores de verdad veamos posible que ese deseo del protagonista pueda desencadenar todo lo que veremos, independiente del tipo de historia que sea: drama, acción, comedia, romance, hentai. Bueno, olviden eso último. Pero ya que estamos, recomienden animes de romance porque hace tiempo no veo uno y estoy un poco curioso al respecto. Ya como un último consejo que quiero dar es que si quieren comparar protagonistas, asegúrense de que sus contextos sean similares, que al menos las ambientaciones de cada historia sean iguales, porque hay personas que dicen que personajes como Eren son mejores que Goku, Naruto y Luffy, pero son historias muy diferentes, no tiene caso esa comparación. Así que ya sabes, para comparar, asegúrate de que realmente existan similitudes para hablar. Con eso termino el video de hoy. Si te gustó, ya sabes que puedes dejar un me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho, que no sé qué estás esperando para hacerlo si llegaste a esta parte del video. Por favor, es que, en serio, necesito comer. Y ya si quieres, un comentario, eso no estaría mal tampoco. Nos veremos en una futura ocasión, cuídate mucho, sé feliz y recuerda, Itadori sí es un buen protagonista.